Muy bien, hace unos poquitos días el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, dio a conocer el último estudio sobre actividad turística en el Uruguay. Hay un montón de información, conclusiones bien interesantes que nos pueden ayudar a todos los que están relacionados al mundo del turismo a la toma de decisiones de cara a la próxima temporada, a las próximas temporadas. Vamos a conocer acerca de este estudio. Le damos la bienvenida al contador Martín Alesina del equipo de investigación de CERES. Martín, ¿qué tal? Bienvenido, Hijos de Punta. Bienvenido, Martín. Bueno, muchas gracias por la invitación. Martín, es una alegría que te tengamos, es un placer charlar contigo y te quiero contar que para los que nos están viendo a través de YouTube y de Twitch, nosotros vamos a ir compartiendo en las imágenes del programa algunos gráficos, algunas diapositivas que nos hizo llegar Martín con información muy relevante. Eso vamos a empezar a hacer en los próximos minutos, pero a la vez no olvidarnos de que nos está escuchando mucha gente que solo nos escucha, así Claro. que de cada diapositiva vamos a estar rescatando el concepto central. Pero primero, antes de empezar con eso, quería que nos cuentes, Martín, el contexto en que ustedes reciben el encargo y desarrollan este estudio. Bueno, el contexto es investigar un poco cómo está el sector turístico, un sector muy importante para Uruguay, que representa entre el 7 y el 8% del PBI, cuando estaba en mejores situaciones que la actual, y del que se investiga muy poco. Por ejemplo, hay otros sectores, por ejemplo, pensar en el sector agropecuario, en el que hay mucha más investigación, pero sin embargo el sector turístico de gran relevancia, hay muy pocos datos. Los datos que están muy desperdigados, hay poca investigación, entonces vimos un lugar interesante para meternos dada la relevancia del sector. Y por eso es que ya desde hace más de un año que cada 4 meses presentamos un monitor, este ya es el cuarto, y bueno, este se presentó hace un par de semanas en el marco del Día Mundial del Turismo, que fue el 27 de septiembre, y en el que analizamos la situación actual y también un poco las perspectivas para lo que es la temporada que viene. Perfecto, vamos a ir aterrizando en algunas de las imágenes que nos trajiste y hablando de los conceptos. Vamos a mirar la primera, Iván, la referida al turismo cultural. Me gustaría que nos resumas y nos cuentes los principales elementos que tenemos a lo largo del año de turismo cultural y las cifras que maneja cada uno de ellos. Perfecto. Esto se dio un poco en el marco de una investigación previa que nosotros habíamos hecho sobre las fiestas orientales del Uruguay. Ajá. ¿Cuáles Bien. son las fiestas orientales o culturales más relevantes? Y en base a una encuesta que se hizo un trabajo con Opción Consultores de cuántas personas se estimaba que participaban de cada una y cuánto gastaban en cada una de las fiestas. Bien, bien. Entonces, esto también, cuando nos pusimos a investigar sobre el turismo, dijimos, bueno, pero tiene mucho que ver, porque el turismo interno es muy relevante acá, considerando que muchas veces las personas viajan a la fiesta, muchas veces necesitan un alojamiento, entonces el gasto se incrementa y como fuente de turismo interno es algo muy importante. Entonces, 100%. mezclamos los dos trabajos y dijimos, bueno, ¿cuáles son los más relevantes y cuáles son los que tienen que ver más con turismo? Y obviamente ahí surgen los hechos que se dan y las fiestas que se dan en Semana de Turismo. Y ahí aparece lo que es Criolla del Prado, la Semana de la Cerveza de Paysandú, Fiesta del Olimar, Criolla del Parque Roosevelt, Fiesta de la Patria Gaucha. En conjunto, esas fiestas que se dan durante esa semana albergan unas 500.000 personas o un poquito más. Medio Sí. millón de personas en Tranqui. Semana de Turismo. Eso es. Entonces, eso, además de algo típico del país que nosotros ya conocemos, tiene mucho que ver con el turismo. Entonces fuimos a ver, bueno, ¿cuántas personas? Más de 500.000. ¿Cuánto gastan en promedio esas personas? Bueno, más de 3.000 pesos. Entonces, Ajá. es una fuente importante donde entre un 10 o 15% necesitan alojamiento. Hay muchas personas que van por el día, pero aproximadamente 15% necesitan alojamiento, entonces ahí el gasto es aún mayor. Entonces, bueno, mezclamos los dos trabajos y dijimos, acá hay una fuente de turismo interno importante y que puede ser aún más grande. Qué Perfecto. bien. ¿Qué otros grandes eventos tenemos a lo largo del año, además de lo que congrega Semana de Turismo, que tengan significación a nivel de movimiento de público? Bueno, en base a la encuesta que hicimos, que nuclea más de 250 fiestas, fue algo muy grande, nos dio que las fiestas más relevantes a las que llamaban y generaban mayor encuentro de personas eran
en principio los desfiles de carnaval Mira. en enero, Mira. los de todo el país, ahí Sí. se juntan los desfiles de todo el país, que son unas 600.000 personas. Nunca hubiera pensado Luego, que ahí los había ese tablados- potencial. Sí, yo tampoco. 600.000 personas en los desfiles de carnaval. Wow. Qué En los fuerte. desfiles de carnaval de todo el país. Sí, sí, que son- comprendo. que son varios. Me imagino que bueno. mucha gente Luego- de Brasil, ¿no? No sé, carnaval. Tal vez que vengan del norte, No puede sé, ser. porque los brasileros que son fiesteros. También. Sí, claro. Sí, en el norte hay desfiles muy populares y grandes. Luego está lo que es tablado de carnaval, que eso se da principalmente en febrero, y ahí ya se piensa un poco más en lo que es Montevideo, también hay en el resto del país, pero principalmente en Montevideo. Ujú. Eso, la encuesta y las estimaciones nos dan unas 550.000 personas. Un Opa. montón también. Luego, bueno, siguiendo el orden cronológico del año, como decíamos, todo lo que refiere a Semana de Turismo, y después, hablando de las fiestas más masivas, tenemos la Noche de la Nostalgia, el 24 de agosto, unas 500.000 personas en la Wow. última Noche de la Nostalgia. Es grande. Salieron Sí. a- Enorme. Es Sí, sí. grande, es grande. Solo lo entendés cuando vivís acá. Sí. La Es gente muy que no es de uruguayo. acá No se entiende nada. no se entiende. Igual Pero me qué sorprende lindo más la sale. que viene la Hermoso. próxima. La próxima sorprende. Sí. Y bueno, y la última, hablando de fiestas masivas, es la del Día del Patrimonio, que en todo el país, ¿Quién le iba a aproximadamente decir? No, el 10% de jamás. la población, o sea, 340.000 personas, hicieron montón. Qué algún tipo locura. de actividad. Yo creo que hay que hacer un trabajo para que el Día del Patrimonio, que mueve ya mucha gente, evidentemente tenemos un anclaje fuerte con el Día del Patrimonio, además contribuya a que se genere un fondo económico para mantenimiento Para conservación, del patrimonio. tal Sí, cual. Hay que hacer Sí. que estamos precisando cerrar un poco ese ciclo. Mm. Vamos a pasar a otro punto de vista. Me gustaría que nos cuentes acerca de cómo vienen gastando en el Uruguay los turistas extranjeros. Bueno, eso era una preocupación grande del sector, que cuando nosotros para este trabajo nos apoyábamos y estamos en contacto con actores principales del sector privado, también sector público, Ujú. y la preocupación grande era, se está gastando menos. Nosotros vemos, Mm. sentimos que el gasto no se recupera, pensando si se compara con lo que era previo a la pandemia, y está muy lejos todavía de las mejores temporadas. Muy ¿Cuáles fueron lejos. las mejores temporadas? La del 2017 y la del 2018. Cuando Antes Argentina de estaba pandemia. mejor. Claro, Claro. Argentina en otra Sí. coyuntura Antes y de además, pandemia. antes de pandemia, Claro. el golpe fue acusado primero por la pandemia y después por el problema Sí. de la economía argentina. ¿Los estudios Claro. atribuyen a esos motivos la baja? En realidad, el primer golpe previo a la pandemia ya se da por la situación argentina. Ajá. La primera depreciación de la moneda argentina grande se da en el 2018, a mediados del 2018. Ujú. Un salto en muy pocos días de 20 a 40. Entonces ya ese salto ya tuvo sus problemas. También hubo una baja en la actividad argentina y en el salario de los argentinos. Entonces Sí. ya la temporada del verano del 2019 ya no fue buena, Mm. porque ya vinieron muchos argentinos menos. Luego al año se le sumó la pandemia y ahí ya todos sabemos lo que sucedió. Y en el correr de la pandemia y la temporada del 2021, que fue prácticamente inexistente por tener fronteras cerradas, Argentina siguió empeorando. Entonces, cuando reabrimos, tuvimos una buena recepción de uruguayos, buena recepción de extranjeros, con mejora de brasileros, pero los argentinos seguían mal. Entonces, el gasto en este 2023, en estos primeros 8 meses del 2023, está bastante por debajo de lo que teníamos en 2019, 8% en dólares por debajo contra 2019, pero más del 20% si lo compara contra las mejores, más del 30% si lo compara con 2017. Es una diferencia algo significativa, es un sí. escalón ahí. Sí, sí, sí. Es bastante. Y algo que nosotros hablábamos con la gente del sector era los problemas de rentabilidad que están teniendo. ¿Por qué? Porque uno siempre los ingresos de los turistas los piensa en dólares, pero en realidad la mejor manera de pensarlo es en pesos constantes. Porque Ajá. la gran parte de los costos es en pesos. Entonces, los operadores turísticos pueden estar recibiendo capaz la misma cantidad de dólares, pero después cuando van a pagar salario, por ejemplo, esos pesos que cambian por dólares rinden cada vez menos. Entiendo. Sí. Entonces, bueno, miremos los ingresos en pesos y en pesos constantes, así los pensamos con la inflación, con el aumento de precios,
y cuando lo mirás así, los resultados son peores. Es son interesante ese bastante concepto de la moneda Ah. constante, ese enfoque de la moneda constante referida a relacionar los ingresos con el tipo de cambio que obtenemos a la hora de después pagar costos en pesos. Claro. peores. Claro. Cuando Em, son costos que crecen en pesos por la inflación, entonces cuando lo cambiamos de dólares a pesos, dado que el tipo de cambio ha estado bastante estable y bajo, rinden cada vez menos. El único panorama positivo en ese baile justo es el referido a que la inflación en el Uruguay está tan controlada, pero evidentemente el tipo de cambio no está rindiendo como antes estaba dándose. Al margen de lo que tiene que ver con este aspecto de cómo está gastando la gente, me gustaría poner un poquito el foco acerca de si ha cambiado la composición de los países desde los cuales estamos recibiendo al turismo. Vamos a hablar un poquito del turismo receptivo. Bueno, cambió un poco. Si uno lo compara con la mejor temporada, como decíamos, 2017-2018, donde teníamos más del 70% de los que venían eran argentinos. Bien. Hoy estamos hablando de que ese número es el 60%. Entonces, en proporción vienen menos argentinos. Y bueno, ¿de dónde vienen más? Vienen más de Brasil. En el 2017 era el 13% y hoy en día son más del 17%. Un aumento de brasileños, una reducción de público argentino. Y en cuanto al entorno, al nivel de gasto de cada uno de esos públicos. Bueno, los argentinos están gastando menos y los brasileños están gastando un poco más. Ok. Entonces, eso tiene bastante sentido. ¿Llega a compensar lo que está pasando en ese cambio de públicos? En número de personas, sí. Si uno mira cuántas personas llegaron, cuántos extranjeros llegaron, hoy ya estamos por encima de lo que teníamos en el 2019. Ajá. Pero cuando lo miras en gasto, como decíamos antes, estábamos lejos. Entonces, la conclusión a grandes rasgos es, están viniendo un poquito más de personas, pero están gastando menos. Y eso menos que gastan rinde menos para los establecimientos turísticos porque el dólar está rindiendo menos acá. Exacto. ¿Y hay alguna modificación también desde el 2019, que fue el best seller, digamos, al día de hoy, también en los precios, en la oferta por parte de Uruguay? Sí, en los precios, o sea, ha habido una evolución dispar, depende si uno mira alojamiento, si uno mira gastronomía, pero lo que hemos estado recogiendo de los datos y de los encuentros con los operadores es que se está arriesgando en precios. ¿Qué quiere decir? No se está ofreciendo precios tan altos como deberían para poder afrontar todos los costos, sacrificando un poco eso para poder tener más ocupación o más gente. O sea que se está resignando un poco de rentabilidad en promedio, intentando que haya actividad, que el público siga fluyendo. Mira. ¿Cómo es percibido Uruguay en cuanto al mensaje que venimos dando desde hace varios años de Uruguay natural, de país que cuida de su medio ambiente? ¿Cómo nos vemos como destino sostenible? Bueno, ahí nos vemos muy bien. La verdad que nos vemos muy bien. Hay un índice elaborado por Euromonitor en el que Uruguay aparece como el único destino no europeo entre los primeros 20 destinos sostenibles. El único, Wow. el único no Aplauso. europeo. Sí. El único. Y bueno, eso se da por varias razones. Primero, por lo que son indicadores más socioeconómicos del país en cuanto a la igualdad y a la justicia social, que eso es algo muy mirado por este índice. Capaz que se sale un poco del foco cuando nosotros pensamos en sostenibilidad, pero es un indicador importante para ellos. Y después hay otros factores que entran, que es, por ejemplo, el alto uso de energía renovable que tiene el país, de la producción. Si uno compara con otros países, por ejemplo, de la región o también del mundo, la cantidad de energía renovable generada en el país es muy alta con respecto al total de la energía generada. Entonces, eso tiene un impacto positivo. También la alta extensión de la red de internet del país, que uno puede tener acceso y acceso muy rápido. Sí. Eso le da al turista lo que se le llama la digitalización de la experiencia del viajero, en donde puede y da esa posibilidad para que el turista pueda tener internet y haya una menor necesidad, por ejemplo, de imprimir papel. Ahí hay datitos para los amigos que nos están escuchando vinculados a la industria hotelera, gastronómica, etcétera. Considerar en la toma de decisiones del día a día el uso del papel,
Tener un buen digitalizar, wifi. tener un muy buen wifi, contar estos temas, estos logros del país a nivel de publicaciones o impresos que dejamos en las habitaciones, que elegimos poner en las recepciones. Es decir, contar esto ante el público de más jerarquizado del mundo son variables que importan. Sí. De pronto a veces nos importan más a los que nos miran desde afuera que la mirada del público interno, ¿no? Sí, no olvidar que la mayoría del crecimiento post-pandémico del turismo es también de la gente que trabaja en remoto, porque tiene esa posibilidad de viajar. Claro. Acá muchísima gente. Instalada incluso, no solamente. Y además esto es algo muy importante porque nosotros vamos a depender cada vez más del turismo de fuera de la región. Extrarregional. Tenemos vecinos muy, muy complicados, que siempre, cuando no le pasa algo a uno, le pasa algo a otro. Entonces, si bien van a ser los principales orígenes, siempre tenemos que pensar en otros destinos. Y cuando uno piensa en otros destinos, por ejemplo, piensa en Europa. Y la preocupación de los europeos sobre este tema es cada vez mayor. Hubo una encuesta hace poco en donde la conclusión fue que los extranjeros, los europeos, estaban dispuestos a pagar un 10% más en sus viajes si el destino era sostenible. ¿Escucharon ese dato? Mira. 10% más. ¿Escucharon ese dato? Todos los que están pensando cómo calentamos el agua, cómo manejamos nuestros sistemas de lavadero. Hay un montón de cuestiones que se empiezan a enganchar con todo esto. ¿Cómo tenemos las luminarias de nuestras infraestructuras? Hay muchas cuestiones que son cada vez más percibidas por aquel público que más nos interesa traer a la región y que no sé si todos tenemos arriba de la mesa. ¿Qué tanto importa el turismo en el PBI de Uruguay? Bueno, como decíamos, antes de la pandemia, antes de los problemas argentinos, era un sector que andaba entre el 7 y el 8% del PBI. Eso es muy importante. Esa cifra es un montón. Recuerdo que la hemos dicho varias veces, esa cifra. Ahora, Sí. ¿se sigue manteniendo como válida? Bueno, ya a partir del 2019, cuando empezaron los problemas argentinos, ahí ya cayó a un 6,4%. Eso es en base a una estimación que hacemos desde Ceres. Esto se estimaba por parte del Ministerio de Turismo hasta el 2019, luego con la llegada de la pandemia se dejó de estimar y nunca se volvió a hacer. Entonces nosotros nos propusimos seguir haciendo esa estimación porque la verdad que era única y era muy demandada por parte del sector para saber cuánto significaban, cuánto pesaban en el total, digamos. Sí. Entonces, bueno, con la pandemia cayó, en el 2020 fue 2,5%. Sí, claro, obviamente. ¿Cómo estamos hoy? Sí, claro. Hubo una temporada, 2 meses y medio normales, pero después el resto del año fue cero, prácticamente. Claro. Luego en el 2021, fronteras cerradas casi todo el año, hasta noviembre, 0,9% del PBI. Y después se empieza a recuperar en el 2022, un 2022 donde representó el 4,2%. Y para este año 2023 proyectamos que represente el 5,4%. Ese dato es bueno si uno mira los años anteriores, pero todavía sigue por debajo de esos números entre 7 y el 8% que representaba antes de la pandemia. Una proyección, te diría, optimista a la luz de lo que está sucediendo en el vecino país, que ya hemos visto hace unos minutos atrás la incidencia porcentual que tiene. ¿Cuántos empleos mueve el turismo en Uruguay históricamente y en la actualidad? Bueno, históricamente, pensando como siempre de punto de comparación previo a la pandemia, andaba cerca de los 120.000 empleos. Okay. Eso es un número bastante grande si uno piensa que en el total de los empleos no alcanza los 2 millones. ¿Qué fue lo que pasó con el empleo? Tuvo una trayectoria un poquito diferente a la de la actividad. ¿Por qué? Porque se eligió por parte de los operadores mantener y también porque se dieron por parte del gobierno las garantías institucionales para mantenerlo, por ejemplo, con mecanismos como el seguro de paro. Los seguros de paro especializados para turismo, sí. Que sea un esfuerzo grande ha sido eso. Eso permitió que buena parte de los empleos se puedan mantener, y eso es una muy buena noticia, porque el empleo turístico tiene características particulares que ahora las vamos a comentar bien. Entonces, el empleo se pudo mantener bastante. Si uno compara 2022 con el 2019, hubo únicamente 11% menos de personas empleadas en turismo, cuando en realidad la actividad fue 35% menos. Comprendo. Entonces, hubo una resiliencia bastante fuerte del empleo,
que permitió que esas personas puedan seguir conservando. Con un aporte fiscal fuerte para que así fuera. ¿Qué características tiene el empleo en turismo que lo vuelve diferente? Bueno, ese empleo a nosotros nos gusta mucho analizar el empleo, la verdad. Hemos hecho bastantes trabajos sobre eso, bastantes metodologías utilizadas a nivel internacional para analizar, sobre todo pensando en la automatización del empleo. Entonces, cuando uno compara el empleo turístico con respecto a otros empleos, es un empleo con menor probabilidad de automatización. ¿Y por qué? Porque hay calidades, hay características, como es la calidez humana, como es la empatía, que no son fácilmente reemplazables. Comprendo. Que sí, que puede ser que en otros sectores no sea necesario, entonces sí los puedo reemplazar, pero en el turismo son muy importantes, son mucho más intensivas en ese empleo que en otros, entonces eso lo hace un sector con muy baja probabilidad de automatización. Claro, el vínculo humano no puede ser sustituido por la máquina. Claro. Eso es importantísimo. Sí. ¿Y qué otras características tiene? Eso es una gran noticia, teniendo en cuenta otra característica como que es un empleo que abre puertas. Un empleo que no discrimina, por ejemplo, con base en el nivel educativo. Ajá. Donde puede trabajar gente que tenga educación terciaria como gente que no haya terminado la educación secundaria. Entonces es un empleo bastante heterogéneo en términos de educación, y eso es muy importante considerando el nivel educativo en Uruguay, y que aquellas personas a las que les es más complejo conseguir trabajo son aquellas las que tienen menos educación. Sí. Entonces, en el turismo hay un sector que abre puertas a esa parte de la población, y que es algo muy importante poder tener un sector que pueda albergar y que le pueda dar empleo a esas personas. Está muy bien. Y también ¿Qué a importa? los jóvenes. Y los jóvenes. Claro, primeros empleos, muchísimos, claro que sí. También O sea que los jóvenes son también los que tienen más dificultad para poder encontrar ese primer empleo. Sí. Claro. Vamos a ir cerrando. Tengo 2 preguntas más para hacerte. La primera es una preocupación acerca de cómo están gastando los uruguayos cuando salen del país. Porque claro, la coyuntura económica de Argentina resulta muy tentadora y hay mucha gente que dice, no, yo voy para allá y compro allá. Sí. ¿Qué está pasando en lo relativo al turismo receptivo, pero en comparación al turismo, digamos, emisivo, ¿no? Bueno, nosotros ahí lo que hicimos fue recolectar datos de los dos. Fuimos para varios años para atrás. Llegamos hasta 12 años para atrás en nuestra base. Ahí en el trabajo presentamos menos años. Pero si uno compara desde el 2010 hasta ahora, este año va a ser el primer año en el que van a gastar más los uruguayos en el exterior que los extranjeros en Uruguay. Escucharon ese dato. Eso es muy significativo, es una muy mala noticia. Eso es pegarnos un tiro en el pie. Sí. Pero bueno, está. Entiendo lo que está pasando, nadie lo va a negar, es una realidad, pero en más de 10 años, la primera vez en la que gastamos más afuera que dentro de nuestras fronteras. Y eso se da por 2 factores. Principalmente, o sea, que los uruguayos gasten más afuera, bueno, por el abaratamiento que está teniendo Argentina en este momento, y después que los extranjeros gasten menos acá por el encarecimiento que tiene Uruguay, no solo con respecto a Argentina, sino con otros destinos. Claro. Entonces se juntan esos 2 fenómenos que tienen mucho que ver y generan esto por primera vez en 12 años, y que no se recuerda, no se tiene tanto dato más para atrás, pero es como el primer año que se puede decir que el saldo turístico es negativo, que quiere decir que se gastó más afuera por uruguayos que lo que gastaron extranjeros acá. Martín, perdón. Sí. No, y yo sé que el año pasado, y no sé si los años anteriores, me parece que también hubo conversaciones entre el gobierno de Argentina y el uruguayo, y llegaron a estrategias para poder, digamos, sostener de una manera un vínculo en donde los uruguayos, digamos, no salgan perdiendo con el turismo argentino, ¿no? Por ejemplo, con las tarjetas de crédito que tenían como un dólar un poquito más flexible. Bueno, conocés algún tipo de conversación que estén llevando ahora adelante, de estrategias para poder sostener el turismo uruguayo por parte de los argentinos, para atraerlo? En el marco de la investigación que estuvimos haciendo, no hemos conocido que, por ejemplo, entre ministros de turismo o a más alto nivel, a nivel de presidencia, se esté hablando de algo en conjunto. En primero porque hablar con Argentina en este momento para lograr que capaz el objetivo final de eso es que menos uruguayos vayan a Argentina, sería raro que los argentinos estén dispuestos a negociar algo de eso, y más en el momento que están. Hoy no tenés interlocutor. Sí, ¿Cuáles hoy son no las hay propuestas interlocutor de ustedes para...? Entonces,
ahí es donde vamos, que para donde está apuntando Uruguay es para ser más baratos ellos y poder ser más atractivo Uruguay y lograr que más extranjeros vengan y que los uruguayos elijan a Uruguay. Y ahí es donde hay propuestas que están hechas por la Cámara de Turismo. Nosotros ahí simplemente expusimos las propuestas hechas por la Cámara, en donde se propone, como ya desde hace años, exonerar el IVA total a los extranjeros en todo lo que es servicios turísticos. Se ha hecho y funciona. Gastronomía, eso ya se hace desde hace años, se considera como el sector sigue complicado, bueno, que se haga otra vez. Sí, claro. Para la temporada, y lo que se propone es que se extienda hasta noviembre del 2024. Wow, Ok. un montón. Luego, eso está en conversaciones, la Cámara está en conversaciones con el Ministerio de Economía y bueno, se va a decidir próximamente. Eso seguramente salga porque Sí. decía que viene pasando años anteriores, pero lo que es la Cámara y los establecimientos apuntan a más porque la situación es realmente compleja, entonces están pensando en extender ese IVA tasa cero a los uruguayos, que los uruguayos no paguen IVA en hoteles. Ok. Eso. Para incentivar el turismo interno. Okay. Incentivar el turismo interno, bueno, ¿yo qué hago? ¿Me voy a Argentina, me voy a Brasil o me voy a Uruguay? Bueno, cuando compare veo que, bueno, los hoteles en Uruguay por lo menos no tienen IVA y ahí capaz podemos ser un poquito más competitivos y más atractivos. Bien. ¿Qué otra propuesta? Para poder lograr que muchos hoteles no cierren, porque es la realidad, hay muchos hoteles que están cerrando, sobre todo en departamentos fronterizos, se otorgó el seguro de paro parcial para miles de empleados en hoteles, principalmente de departamentos fronterizos. Eso ya era una propuesta y ya se otorgó. Bien. También pensando en el litoral termal, se propone la exoneración de aportes patronales y del pago de, por ejemplo, electricidad. Eso está en análisis. O que se extienda o que se pueda pagar en varios meses. Eso es una propuesta que está en análisis, todavía no se ha llevado a buen puerto, pero se entiende bastante pertinente y medidas especiales para el litoral. Y luego ya algo más pensando en los alojamientos, los que están sufriendo con otros tipos de alojamientos que han surgido, otras plataformas, como puede ser, por ejemplo, Airbnb, donde alojamientos más formales, se le podrían llamar, están sufriendo porque el turista está eligiendo por eso. Entonces, se propone lo que es una ley de vivienda turística vacacional, que hace meses que está en trámite parlamentario, que hace muchos años que está en agenda, en donde se busca incentivar un poco y darle facilidades a esa oferta más formal para hacerla más atractiva. La semana pasada estuvimos justamente conversando acerca de ese proyecto de reglamentación de las plataformas de alquiler temporario. Así es. Bueno, te queremos agradecer mucho el contacto y la información. Es material muy válido todo el que se generó en este estudio. Estoy seguro que aparecieron datitos y reflexiones para hacer que contribuyen a la toma de decisiones en los próximos meses. Totalmente. Por parte de toda la gente del mundo turístico. Martín, muchas gracias por estos minutos junto a los Hijos de Punta. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y como decía, el turismo es muy importante, el sector importante que se investigue y nosotros cada 3-4 meses estamos publicando informes. El próximo va a ser en diciembre, previo a la temporada, así que ya estaremos seguramente volveremos a estar en contacto. Muchísimas gracias, Martín. Amigas, amigos, el contador Martín Alesina de Ceres, Uruguay, pasó por la mesa de Hijos de Punta. Ya viene Ignacio Carrera acerca de Hotel L'Auberge. Ya venimos con más.